Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. En el marco del 9º Congreso Internacional de Pedagogía, Investigación y Experiencias Pedagógicas, habló el profesor universitario, docente de varias universidades, entre ellas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, escritor de varios libros, Pablo Gentili, quien en su conferencia habló de la justicia social, la justicia educativa y los desafíos democráticos. Importante charla, la del doctor Pablo Gentili. Escuchemos. Quiero agradecer la posibilidad de estar una vez más aquí en Medellín, esa ciudad que siempre nos recibe a los que venimos de afuera con tanto cariño, de una forma tan generosa, a esa ciudad en la que he podido estar ya muchas veces y que siempre digo que es la ciudad más parecida a lo que la gente imagina que es Buenos Aires. Aquí en Medellín está todo lo que los extranjeros cuando van a Buenos Aires buscan y no encuentran. Las tanguerías, las referencias históricas al fútbol. Aquí uno entra a un bar y no encuentra un póster, un afiche de mi equipo de fútbol, pero sí seguramente de Independiente, de San Lorenzo, de Boca, de jugadores argentinos que han estado aquí, pero también de una conexión que se realiza a partir de la música, del encuentro a la distancia de estas dos ciudades tan hermanadas como son Buenos Aires y Medellín. Por lo tanto, llegar aquí es como estar en nuestra casa. Y escuchar a Gardel. Nunca es bueno recordar a Gardel cuando uno está llegando al aeropuerto de Medellín y hay mucha turbulencia, pero por todo lo demás, sí, por supuesto. Así que muchísimas gracias. Quiero agradecer a mi amiga querida de tantos, pero tantos años de reflexión, de investigación, de lucha, que es María del Pilar Rubio, a todo su equipo y a las personas que, como muestra este video, hace tantos años organizan este encuentro internacional de pedagogía, investigación y experiencias alternativas en el campo educativo. A Adida y a todas las organizaciones que están promoviendo este evento en esta oportunidad, ASDEM, MOVA, la Secretaría de Educación de la Ciudad de Medellín, Ausdidea y por supuesto la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, esa gran institución de investigación, de docencia de América Latina. Y por supuesto a todas las personas que están aquí, agradecerles, y también a las que nos acompañan por la transmisión virtual, que me han dicho que son varias miles de personas que se acercan a este encuentro a partir de esta nueva modalidad que ya se ha instalado y ya ha venido para quedarse. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema que creo yo es crucial, no solo para América Latina, sino para el mundo hoy, y que permite, creo yo, entender algunas de las claves a partir de las cuales se puede pensar la
la situación de crisis que viven nuestros sistemas educativos. Insisto, no solo en América Latina, sino también a nivel global, en los países más pobres del planeta, pero también en los más ricos. Quiero tratar de establecer aquí una conexión entre lo que vamos a denominar aquí el desencanto de la democracia y el desencanto de la educación. Pero permítame comenzar primero por una cuestión más general. Hoy vivimos en América Latina y en el mundo el mayor periodo de estabilidad democrática de nuestra historia. Claro que hay enormes déficits y carencias y hay, sin lugar a dudas, miles y millones de personas que en el mundo aún viven en situaciones donde la democracia está profundamente alejada de su vida cotidiana y de la institucionalidad que regula el Estado de Derecho de sus países. Pero sin embargo, nunca en el mundo como hoy hubo tantos países democráticos y la democracia se mantuvo de manera estable por tanto tiempo. En América Latina, por ejemplo, vivimos el mayor periodo de estabilidad institucional democrática de nuestra historia. Desde las independencias hace más de 200 años, nunca había habido 4 décadas, o en algunos países un poco más de 4 décadas, de estabilidad democrática. También América Latina, con excepción inclusive de muchas otras regiones del mundo, es el único continente o subcontinente que se encuentra en una situación de paz institucional. Luego de la firma de los acuerdos de paz en Colombia, en América Latina formalmente, y esto no es menor, aunque sea formal, se han acabado las guerras declaradas, y esto no es poca cosa en un mundo que parece volver a la estrategia de la guerra como una forma de dirimir los conflictos entre las naciones, los conflictos entre los bloques de poder. Ustedes me podrían decir que así como puede ser un poco trivial decir que hace 40 años estamos en democracia, si hay tanta gente que no ve los beneficios de la democracia o que no vive en democracia, de la misma manera parece trivial decir que vivimos en una zona de paz si somos la región, América Latina, más violenta del planeta. Pero no deja de ser un elemento importante que es la primera vez en los 200 años de nuestra historia que ningún país de la región tiene una guerra declarada. Sea una guerra entre naciones, sea una guerra interna entre hermanos y hermanas. Vivimos además un periodo de alternancia política que es verdaderamente sorprendente, porque lo que siempre se decía en el norte de América Latina, que en América Latina no había madurez democrática o institucional, lo que impedía que hubiera alternancia de poder y que gobernara un día a la derecha y otro día a la izquierda. En estos últimos años, especialmente desde inicio del siglo XXI, pero fundamentalmente en los últimos 5 años, hemos visto un proceso de alternancia y un dinamismo en la institucionalidad democrática muy grande, y Colombia es un excelente ejemplo de esto. Colombia durante décadas y décadas fue gobernada por la derecha, o por gobiernos democráticos que trataban de establecer una agenda social, una agenda de cambio, pero que rápidamente eran sustituidos por gobiernos más conservadores y una derecha muy, pero muy radical en sus ambiciones, tanto en el mantenimiento y promoción de la guerra, como también en una agenda política, económica y social muy restrictiva en términos de derechos. Y sin embargo, hace pocos meses atrás, gana las elecciones un líder popular, progresista, Gustavo Petro, que lanzó aquí en Medellín, en el encuentro de, si ustedes recuerdan, hace ya unos años atrás, cuando se hizo aquí una gran conferencia de Claxo, en el centro de convenciones Plaza Mayor, Gustavo Petro dijo en su conferencia que quería y ambicionaba ser presidente, y parecía eso una verdadera locura. ¿Cómo el alcalde de Bogotá podía llegar alguna vez a la presidencia de la República y con
una agenda que en aquel momento parecía verdaderamente estrafalaria, como era la agenda ambiental, que a nadie le parecía tan importante. Bueno, hoy Gustavo Petro es presidente de Colombia y su vicepresidente es una mujer negra que vivió toda la vida luchando contra el racismo institucional, contra las diferentes formas de violencia, defendiendo el medio ambiente, defendiendo los derechos de su pueblo cimarrón. Y esa es la vicepresidenta. Por lo tanto, hay cambios inmensos. Y nadie se imaginaba que un joven que estaba liderando las manifestaciones estudiantiles hace algunos años atrás se transformaría en el nuevo presidente de Chile. Estas son las buenas noticias y lamentablemente en estas conferencias no hay muchas buenas noticias, así que aprovéchenlas. Pero esta primera parte nos muestra una América Latina que ha cambiado, una América Latina que se ha estabilizado y una América Latina que ha crecido políticamente en términos democráticos. Pero también este es un momento en el que en América Latina persiste y se profundizan los niveles de injusticia social y de desigualdad, inclusive cuando gobiernan las izquierdas, cuando gobiernan los progresismos. La desigualdad tiene una enorme persistencia para instalarse en todas las esferas de la vida social. Claro, en la vida económica, las brechas salariales, las brechas de ingreso, las brechas que separan a los muy y cada vez más ricos de los muy y cada vez más pobres, las brechas también de desigualdad que separan a las mujeres del poder, que hacen que nosotros hayamos logrado avances en la lucha de las mujeres importantísimos en América Latina, pero que sigamos teniendo una bajísima representación de mujeres en los ámbitos de representación política, pero también de ejercicio del poder, tanto el poder económico como el poder judicial, como el poder comunicacional. En cualquier poder real de nuestras sociedades latinoamericanas que ustedes observen, van a encontrar que hay poquísimas mujeres. Aquí también ustedes han realizado un gran avance que es importante mantener, que tienen un Congreso de los Diputados, un Senado con representación paritaria, que es muy importante o casi paritaria, tiene un gobierno con una gran representación de mujeres, pero de manera general en el mundo lo que vemos es un proceso regresivo. Hay cada vez menos mujeres que dirigen las grandes empresas, hay cada vez menos mujeres, o sea, se ha frenado el avance de las mujeres en el acceso a puestos, por ejemplo, de juezas en el Poder Judicial o inclusive mismo en nuestras universidades. Fíjense ustedes que América Latina, y las universidades latinoamericanas, que son instituciones en general muy politizadas, muy progresistas, muy de izquierda, en América Latina, de las 200 principales universidades, hoy hay menos de 20% de ellas que tienen rectoras mujeres. Y hay algunas de las principales instituciones universitarias de América Latina que nunca han tenido una mujer rectora. Las dos principales instituciones universitarias, descontando las brasileñas, son la UNAM y la Universidad de Buenos Aires. Nunca hubo en la UNAM y en la Universidad de Buenos Aires una mujer rectora. Y en la UNAM y en la Universidad de Buenos Aires hay mayoría de mujeres como estudiantes. Por lo tanto, las brechas de desigualdad se han intensificado, aunque vivamos en paz, aunque vivamos en democracia, y nunca hayamos vivido tanto tiempo en democracia, y aunque tengamos una alternancia de poder que nos permite que en determinados momentos gobierne la derecha, destruyendo los derechos de las mayorías, pero también gobiernan los progresismos, los gobiernos populares y las izquierdas, afirmando esos derechos. También vivimos en una región en donde no ha cambiado significativamente en los últimos 50 años la estructura de un mercado de trabajo profundamente atravesado por la informalidad y por la precariedad. Cualquiera que camina por cualquier gran ciudad de Latinoamérica lo ve en la calle, la enorme cantidad de gente que vive de lo que vende en la calle. Y cuando ocurre una situación absolutamente excepcional como la pandemia,
esas personas no tienen a quién venderle y viven de lo que pudieron guardar, y en general los que están en condiciones de precariedad e informalidad no tienen capacidad de ahorro y tampoco tienen crédito y tampoco tienen apoyos que les permitan sobrevivir. Por lo tanto, lo que hemos visto es que la desigualdad económica, especialmente en los sectores que viven en la informalidad, se ha profundizado a medida que nuestra democracia se ha ido más estable. Y en algunos de nuestros países, 70% de las personas viven en la informalidad. No tienen un empleo registrado, no tendrán jubilación ni ningún sistema de seguridad. Esto hace que, a pesar de que vivamos, como decíamos, en el periodo más largo de estabilidad democrática de nuestra historia, a pesar de que seamos una zona de paz y a pesar de que haya un elemento que en cualquier análisis sobre la fortaleza de las democracias se señala como importantísimo, que es la alternancia de poder, en América Latina no deja de aumentar la pobreza, en América Latina no deja de aumentar la exclusión y no dejan de aumentar las situaciones de vulnerabilidad que sufren en sus derechos las poblaciones negras, las poblaciones campesinas, las poblaciones indígenas, las y los jóvenes, las mujeres y todos los grupos sociales que son la inmensa mayoría de la población que no tienen en los estados un sistema de protección efectiva de sus derechos. Así, a pesar de todo esto que señalamos al comienzo, el racismo se multiplica, las estructuras patriarcales y coloniales se vuelven más sólidas y persistentes, la segregación étnica permanece y las violencias institucionales se hacen más intensas y más complejas. En este contexto, lo que observamos es la enorme fragilidad de los estados de América Latina para promover políticas integrales, articuladas, intersectoriales y universales que permitan revertir estos procesos. En este contexto, les decía, está ocurriendo un elemento que no deja, un proceso o una dinámica que no deja de ser perturbadora. Hace 30 o 40 años atrás, cuando se hacían encuestas de opinión y se le preguntaba a la gente en qué cifraba sus grandes expectativas futuras, la gente solía poner a la democracia entre sus principales prioridades y horizontes. Quien lo dijo de una forma emblemática, y fue en su discurso, en uno de sus primeros discursos, discurso de asunción al mando, en un líder político que fue referente de una época en los años 80, fue Raúl Alfonsín, el presidente argentino, que dijo: con la democracia se vive, se come, se educa, la democracia permite conquistar dignidad. Hace 30, 40 años atrás no cabía ninguna duda a los latinoamericanos y las latinoamericanas que la permanencia y estabilidad de la democracia podía traernos bienestar. Del mismo modo también en América Latina se reconocía que la paz, y ustedes esto lo han sufrido de una forma muy brutal, muy intensa, la paz es la condición necesaria para garantizar el desarrollo. Y también se decía que además del mantenimiento de la democracia, el impedir que las élites ejerzan de forma absolutista su poder era fundamental, permitiendo que expresiones políticas como las que hoy vive Colombia y como las que vive Argentina, las que vive Chile, las que vive y las que va a vivir seguramente Brasil ahora a partir de estas elecciones del 30 de octubre, o sea, expresiones políticas populares eran la garantía para impedir que estos poderes de las grandes corporaciones se adueñaran de la democracia. 40 años después, cuando le preguntamos a los latinoamericanos y latinoamericanas qué piensan de la democracia, su opinión ha cambiado radicalmente. Una encuesta que hace Latinobarómetro, que es una organización muy importante que hace encuestas de opinión en toda la región y que tiene sede en Chile, realizó en su última encuesta, que hace cada 2 años,
una serie de cuestiones, preguntó una serie de cuestiones relativas a la percepción de las personas en toda América Latina con relación a la democracia. Y fíjense ustedes qué curioso que a la pregunta de en qué circunstancias usted consideraría que un gobierno autoritario puede ser mejor que un gobierno democrático, casi la mitad de los latinoamericanos dijeron que en circunstancias de gravedad es importante mejor o puede ser más importante un gobierno autoritario, dictatorial, a un gobierno democrático. 40 años después, esta idea acerca de la democracia había cambiado y ya la mitad, en términos de promedio, claro, de América Latina, la mitad de la región parecía darle lo mismo vivir en un sistema democrático o en un sistema autoritario, dictatorial. Se le preguntó cuál era su grado de apoyo a la democracia, diciéndole a las personas si les daba lo mismo vivir en una democracia o en un sistema autoritario. Ya no si era importante en una situación de crisis sustituir a la democracia por un régimen autoritario, sino si hoy, como estábamos, le daba lo mismo vivir en un sistema democrático o en otro. El país en donde la gran mayoría de la población dijo preferir vivir en un sistema democrático a otro es Uruguay, donde 75% de la población dijo preferir la democracia a cualquier otro sistema. El segundo país, fíjense qué curioso, ¿no? Porque la imagen que tiene este país en general afuera y fundamentalmente en un país como Colombia suele ser bastante negativo con relación a sus virtudes democráticas. Pero el segundo país de América Latina en donde la gente quiere más a la democracia que cualquier otro sistema es Venezuela, ¿sí? Donde 69% de la población dijo preferir la democracia a cualquier otro régimen. En Costa Rica el 67%, en Chile el 60%, en Argentina el 55%. Y ya por ciento. Pero fíjense Argentina, una nación que ha instituido la defensa de los derechos humanos, de las políticas de memoria, verdad y justicia como una política estructuradora, prácticamente incuestionada públicamente, aunque hay sectores, por supuesto, que la abominan, que la critican, pero que a pesar de eso tiene tanto apego a una idea central de la democracia como son los derechos humanos, al 45% de los argentinos le da lo mismo vivir en democracia o en otro sistema. A partir de este dato, prácticamente en todos los países de América Latina que restan, la gente prefiere un sistema autoritario que una democracia. En Colombia, que me imagino que es lo que les interesa a ustedes, 43% de la población solamente dice preferir la democracia a otro sistema. No los voy a aburrir con los datos de esta encuesta, pero es muy interesante porque esta encuesta nos revela una cuestión que explica muchas de las cosas que están ocurriendo hoy en América Latina. Porque en América Latina ocurren cosas o procesos muy alentadores, como decía antes, la victoria de Petro en las elecciones recientes aquí en Colombia, o la defensa el fortalecimiento de movimientos de lucha antirracista, de movimientos de mujeres o de jóvenes, pero también están ocurriendo fenómenos de organización política basados en discursos de odio, en el desprecio a los derechos humanos, a las libertades más básicas y de defensa explícita de los privilegios que las élites históricamente han tenido en nuestros países para acumular cada vez más y más riquezas en un contexto de ampliación de cada vez más y más pobreza. En nuestros países surgen fenómenos políticos muy alentadores, pero también se fortalece y consolidan fuerzas políticas de extrema derecha que son profundamente antidemocráticas, aunque jueguen
en la institucionalidad democrática. Y un ejemplo de esto es lo que acaba de ocurrir en Brasil. En Brasil, en la primera vuelta electoral, ganó Lula. La primera vuelta, ahora viene la segunda. Y esto es una excelente noticia. Pero también Bolsonaro, después de 4 años de aplicación de políticas de destrucción del patrimonio y de la soberanía nacional, después de 4 años de propagación de discursos de odio, atacando a la población negra, atacando a la población indígena, atacando a la población pobre, atacando a las mujeres, atacando a los campesinos y a las campesinas, de políticas, de una política de financiamiento que llevó a reducir el financiamiento en políticas de cuidado, a reducir el financiamiento en políticas de protección de los derechos de la infancia, a reducir las políticas de protección de los derechos humanos, a aumentar el armamiento de la población civil. Se quintuplicó el número de armas que posee la población civil en Brasil gracias a las leyes de promoción de la aportación de armas y de la liberación en la aportación de armas en Brasil, en donde más de 5.000 millones de dólares todos los años se administran de manera secreta por ley en el presupuesto público. Los brasileños y brasileñas no saben a dónde va ese dinero porque es secreto. Después de 4 años de todo eso, más de 40% de la población brasileña, en promedio, según el estado y según la región, prefirió a Bolsonaro que a Lula. Y aquí ese señor que mal sabía hablar, que mal sabía organizar su discurso y que inclusive nadie sabía muy bien quién era hasta pocos días antes de las elecciones, este señor que elogiaba al nazismo, que hacía comentarios misóginos, Hernández pasó a la segunda vuelta electoral. Es verdad, ganó Petro, pero se va consolidando en América Latina un malestar con relación a la democracia que las derechas aprovechan con enorme capacidad discursiva, porque las derechas, y fundamentalmente las extremas derechas, entendieron una cosa fundamental y dramática para nosotros, para nosotras, los y las demócratas, y es que la democracia efectivamente ha sido bastante amarreta, bastante poco generosa con las personas que sufren mayores necesidades, que están en situación de mayor vulnerabilidad, que están en situación de mayor fragilidad, con los que todos los días se levantan, bueno, aquí más todavía, porque aquí se levantan ustedes de madrugada, pero bueno, en los otros países levantarse temprano, uno dice levantarse a las 7 de la mañana, ustedes ya a las 7 de la mañana ya han hecho 3 o 4 cosas, ¿sí? Pero son los que se levantan todos los días temprano para tratar de lograr en ese día lo básico que necesitan para sobrevivir en condiciones mínimas de dignidad. Esa es la gente que hoy mira a su democracia estabilizada y se pregunta, ¿y todo esto para qué sirve? Y duda de si alguna alternativa autoritaria que promete orden, que promete control, que promete seguridad, no es mejor que este discurso que tiende a parecer vacío de los derechos humanos, de la justicia social y las diferentes formas de justicia que nuestras democracias han prometido, la justicia racial, la justicia de género, la justicia ambiental y la justicia educativa. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez.
Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.